Hola Sean, mucho gusto de verte de nuevo. Hola, igual mucho gusto. Estoy aquí con el cineasta, realizador audiovisual Sean Cero, originario del pueblo Tzotzil, de Tontic, Chiapas, México. ¿Correcto? Sí, Muy bien. ¿Podrías darnos una introducción acerca de un poquito de la historia de tu trayectoria, ya sea por medio de los estudios, a cómo has llegado a este punto de tener tu primera película que estrenó aquí en Hot Dogs en Toronto? ujú. Pues mira, es algo curioso porque del lugar de donde soy, Ujú. no tenemos una concepción de lo que se le conoce como las siete artes, ¿no? No es algo que culturalmente se promueva, Ok. entonces tampoco es algo que culturalmente se desee o se sueñe, ¿no? Ujú. Eh, pero tuve la necesidad y la oportunidad también de crecer en una ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas, Sí. aquí en Chiapas. Eh, y es una ciudad bastante rica, cosmopolita, digamos, ¿no? Aquí hay mucha diversidad de culturas, Sí, sí. no solo las locales, sino también extranjeras. Ujú. Y es una ciudad que es un centro. Además de que están aquí las universidades, no todas, pero aquí hay varias, Ujú. es un centro en donde se crea mucha diversidad de conocimientos y reflexiones. Y entonces, yo estudié comunicación y tuve una pérdida muy fuerte. Asesinaron a alguien de mi familia que yo quería mucho, a un tío. Ujú. Lo Y siento mucho. encontré, digamos, el audiovisual como una manera de sanación, porque con mi tío habíamos hecho una propuesta, una idea de hablar sobre nuestro pueblo. El pueblo Ujú. del que yo soy, que es Mitontic, no es muy conocido. Se hablan más de otros pueblos de aquí, pero Mitontic no es muy conocido. Entonces con él soñábamos con generar un material, un libro, un cuento, algo para empezar a hablar de Mitontic y de su cultura. Pero en 2007 lo asesinaron y curiosamente mi manera de sanar fue, vi una cámara en una tienda de electrodomésticos, Ujú. me metí, la compré y me fui a grabar la fiesta de mi pueblo, sin Ujú. saber necesariamente nada sobre cine, ni de documental, ni de audiovisual, solo leyendo, digamos, que ahí es el rec, ¿no? Pero ese producto le gustó a las personas que lo vieron, incluyendo a mis maestros de la universidad. Y entonces me empezaron a invitar a talleres de cine documental, así Ujú. directo a talleres de cine documental. Y saliendo de la universidad, eh, me dedico a dar talleres también de audiovisual, pero me di cuenta que yo no sabía. Entonces yo tenía la necesidad de aprender más para poder explicar mejor. Y Ujú. justo se abrió una convocatoria para estudiar cine en 2011 de una iniciativa que se llama Ambulante Más Allá, que Ah, tiene, sí, sí. que tiene vínculo con una gira de documentales importante aquí en México que se llama Ambulante, que La sinopsis. mayormente ha sido difundido por Gael García y Diego Luna, ¿no? Ujú. Entonces ahí inicia mi contacto ya más directo con el documental, porque los talleres que yo había tenido antes eran de 3 días, ¿no? Sí, sí. Muy, muy cortitos. Pero este proceso fue de un año, el de Ambulante Más Allá. Entonces me permitió conocer a más personas que en ese tiempo eran mis maestros, pero que ahora somos amigas y amigos. Y vi la pasión que tenían por el documental. O sea, no sé, creo que eso fue lo que me contagió y a partir de ahí dije, voy a seguir buscando más talleres. Y yo me metí a todos los talleres que yo podía. Incluso habían personas que me molestaban y me decían que yo tenía la enfermedad del talleritis, ¿no? Y así fue, o sea, así inicié.
Fui colaborando en producciones, sobre todo como fotógrafo, Sí, después como editor y digamos que he dirigido otras películas, pero sin una concepción clara del cine en sí, sino por necesidad. Muchas de las producciones que hago son por necesidad. Hay muchas situaciones de violencia que se viven aquí en Chiapas y a mí me afectan emocionalmente, me duelen y como que mi forma de reaccionar o de contribuir para que esas situaciones violentas no sucedan es agarrar la cámara y visibilizarlas, ¿no? Digamos que mi producción podría verse dentro de lo que algunos le llaman como cine de denuncia, ¿no? ujú, sí, claro, Pero que ahora yo estoy en otra etapa y en la que le digo a la gente, bueno, mi cine no solo es de denuncia, sino mi cine es de reflexión y transformación, porque no quiero que me veas como que solo a mí me pasa esta situación, sino quiero claro. que nos veamos que nos pasa a todas y todos. Ujú. Y así un poco mi historia. Qué interesante. Lo siento mucho por lo de tu tío también, porque yo sé que es duro perder a alguien cercano, ¿verdad? Y mira, también por ahí leí que tuviste una temporada donde trabajaste con unos medios de comunicación alternativa también. ¿Podrías Sí, contar algo con respecto a eso? claro. Eh, para los pueblos originarios de Chiapas, y yo creo que del mundo, pero yo voy a hablar de Chiapas porque es lo que conozco, Sí, claro. eh, siempre se ha folclorizado, siempre como que lo que ha llamado la atención es el folclore, Sí. pero no se habla de lo que se vive cotidianamente y sobre todo de la injusticia y la violencia, ¿no? Entonces, aquí en Chiapas, eh, mucho después del 94, después del levantamiento armado del ZLN, Ujú, empezaron a surgir ideas de que nosotras y nosotros tendríamos que tener nuestros propios medios de comunicación, ujú, porque los medios que existen no hacen la cobertura de lo que nos sucede, ¿no? claro. Entonces, bajo esa consigna, digamos, se empieza a generar espacios en donde las personas empiezan a aprender las herramientas de la comunicación, aprender a hacer periodismo, foto, radio, video, ¿no? Y entonces, como te digo, yo estudié comunicación, pero en una universidad que era muy nueva. Yo era la Ujú, segunda generación y no teníamos equipamiento en la universidad, sí, pero lo que teníamos eran maestros y maestras que nos infundaron mucho la idea de, bueno, si no hay, hay que hacerlo. claro. O sea, no quedarse con solo de, no, es que esto no hay, sino pónganse a hacer. No está la cámara, pero pueden hacer otra cosa, ¿no? Ujú, Entonces, con un amigo fundamos una revista que nosotros le llamamos Revista Cultural, que ujú, tenía que ver sobre todo con retratar historias de jóvenes de los pueblos originarios que se estaban vinculando a un arte. Por ejemplo, el rock. Hay sí. mucho rock en lenguas originarias, o el Ah, hip hop, ¿no? O la pintura, ujú, pero que se discute mucho de que si eso es bueno para los pueblos, porque eso es una práctica occidental y entonces se pierde la pureza. Entonces nosotros lo que decidimos es, eh, olvidémonos un poco de lo que puedan pensar las personas que son fuera de esas comunidades y vámonos a las comunidades a hablar con los artistas, las artistas y que nos cuenten por qué están haciendo ese arte, sí, por qué están sí, haciendo rock, por qué se están expresando en esa música que no es de su pueblo originario, ¿no? sí, Y claro. así iniciamos nuestra revista cultural Ujú, sobre ese tema. Y después, entre 2009 y 2020, sí, cuando ya salí de la universidad, me involucré de lleno con un colectivo que surgió en 2009, am, que su bandera o su consigna era eh, trabajar la comunicación, digamos, alternativa. Estábamos muy vinculados a los movimientos sociales de Chiapas. ok. Entonces, Ujú, digamos que todo el contenido era sobre movimientos sociales, luchas campesinas e indígenas. claro. Y a la vez, nosotras y nosotros
compartíamos las herramientas, dábamos talleres Sí. para que las personas aprendieran a hacerlo, porque también la idea que tenemos es que si existe un solo medio, es muy probable que ese medio no pueda cubrir todo. Todo, sí. ¿Mm? O si no, que pueda entonces empezar a haber un ejercicio de poder. Sí. En ese sentido, yo soy el medio, yo tengo el medio, yo decido Ujú. si comparto lo que tú quieras compartir, ¿no? Sí, sí. Entonces, nuestra consigna es no. Aprendamos a hacer los medios, tomemos los medios, esa es como Sí, eso. nuestra bandera, pues, ¿no? Ujú. Y entonces eso, estuve trabajando en eso durante 10 años y fue donde tuve la oportunidad de desarrollar más, digamos, mis habilidades también en cuanto al audiovisual, ¿no? Sí, Porque sí. por un lado yo tomaba talleres, pero por otro lado la realidad misma me exigía estar con mi cámara en las distintas, desde fiestas hasta movilizaciones, Claro. protestas, ¿no? Eso. O sea que eso ha informado también tu forma de ser ya del otro lado de la cámara, como director, cineasta, me imagino. Sí, Sí. sí, ha influido bastante porque ahora mismo me veo que soy incapaz de crear contenidos que a lo mejor yo sienta que no aportan a una discusión amplia sobre problemáticas. Entonces, por ejemplo, mi última película, Mamá, Sí, sí. pues no es solo un retrato de mi relación con mi madre, sino que planteamos el tema del machismo, ¿no? O sea, Sí, entonces, para mí exacto. eso es como... para mí eso es como que lo importante en mis producciones. No es que yo diga las producciones valen más porque plantean temas de reflexión y las que son solo para divertirse no valen nada. No, solo lo que intento decir es que yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer películas que a lo mejor estén más enfocadas al entretenimiento, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, y hay espacio para los dos, ¿no? O sea que, Ujú. y la audiencia acepta las dos Sí, sí, también. sí. Entonces, ya que mencionas tu última peli, Mamá, que es un documental que se estrenó, como dije antes, aquí en Toronto en el Hot Docs International Documentary Film Festival, um, con bastantes, muchos éxitos, porque yo fui a una de las presentaciones y la gente estaba muy conmovida y enhorabuena, porque tuvo una buena jornada. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sé que has hecho muchas entrevistas con respecto a la película de Mamá y me imagino que tuvo que haber un diálogo entre, yo sé que es no solo la historia de familia de tu mamá y tuya, pero también se habla de otros temas. ¿Podrías hacer un resumen de ese diálogo que tuviste con tu mamá al decirle, voy a hacer esta película, ya decidí que ahora va a ser va a tener el foco entre tú y yo, por ejemplo? Mira, la película la hicimos a lo largo de 6 años. Sí, El planteamiento original era solo el retrato de la historia de Hilda, mi madre. sí, sí. No tenía yo contemplado mi presencia en la película. Eh, Al final lo que tenemos es eso, es un diálogo y me gusta, pero cuando la inicié a hacer, lo que le dije a mi madre era de que yo sentía que eso que ella había vivido eran situaciones que todavía no se erradican, ¿no? A lo mejor ya no está presente esto de casar a las niñas a tan temprana edad, eso ya Sí. se superó, eh, pero la situación de menosprecio hacia la mujer, eso existe todavía. Sí. Eh, y me parecía que Hilda era una mujer que había como logrado sobresalir a varios retos y varias dificultades impuestas en la vida. Y que entonces era un buen ejemplo para, para, para no mostrar a las mujeres solo como víctimas,
Sí, claro. Que era importante mostrar la historia de superación y el carácter, ¿no? Y que entonces Hilda eso que tiene mucho carácter, que Sí. tiene un carácter que inspira a otras mujeres también, ¿no? Entonces ese fue mi planteamiento con ella, con mi madre, de decirle, mira, es que quiero hablar sobre lo que te tocó vivir, pero no solo porque viviste una violencia, sino porque tú tienes una forma de superarlo, ¿no? Ujú. Y eso es importante transmitirlo, que escuchen tu voz otras mujeres o tus consejos, Sí, claro. eh, para que tengan pues, una referencia, digamos, ¿no? De dónde poder decir, ok, hay una mujer que ya lo hizo, que hay una mujer que ya sobresalió a esta violencia, yo también puedo, ¿no? Ujú. Eso fue como lo que hizo que mi madre dijera sí, ¿no? Yo creo que también dijo sí, porque al final soy su hijo. Siempre me ha apoyado Sí, eso es, en sí, todas sí. las cosas que he hecho, pues, ¿no? Eh, y ese fue nuestro proceso de negociación. Ahora, con los años, yo tuve pues no sé si decirlo fortuna, Ujú. pero desde 2016 yo firmé un contrato con una productora cuando vio mi proyecto le gustó Sí. y confió y apostó a que lo íbamos a terminar, ¿no? Ese fue el acuerdo que ella hizo conmigo, de mira, me gusta tu película, la quiero producir y la vamos a terminar, ¿no? Qué bien. Ujú. Entonces, a lo largo del proceso también ella respetó que mi equipo de trabajo estuviera conformado por personas que estábamos aprendiendo a hacer cine. O sea, Ok. que no íbamos a llamar a gente que ya sabe hacerlo, Sí. sino que el hacer la película iba a ser nuestra escuela para aprender a hacer películas, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que se dividió el crew, la mitad eran gente que ya tenía experiencia, que ya sabía hacer películas, como Sí. mi editor y la producción, ¿no? Sí, Eran sí, personas sí. que ya sabían hacer. Ujú. Pero la dirección, la fotografía, el sonido, éramos personas que estábamos aprendiendo a hacer cine. Entonces, ella respetó también ese acuerdo y estaba de acuerdo, de hecho, para que así sucediera, porque también nosotros queremos que el cine en México también se desarrolle en Sí, los claro. estados alejados del centro. Y cuando Claro. hablamos de que se desarrolle, es que las personas aprendamos a hacer cine, porque mucho lo que ha pasado es que vienen gente del centro del país de México que ya sabe hacer cine porque allí hay escuelas de cine Ujú. y hacen películas en estos lugares. Si bien se genera contenidos de estos lugares, las personas de aquí no aprendemos a hacer cine. Claro. O sea que Entonces, llegan, hacen el proyecto y no ajá, hay otra forma de enseñanza con la comunidad o algo así. ajá. Y Ujú. digamos que entonces no hay un desarrollo cinematográfico. Claro. Hay producciones cinematográficas, pero no hay desarrollo cinematográfico. Para mí el Ujú. desarrollo es que más personas aprendamos a hacerlo, porque creo que Exacto. cada persona tenemos una mirada, tenemos un pensamiento que es muy importante, muy rico, y si lo ponemos a la vista de las demás personas, pues yo creo que ayudamos, contribuimos a que haya una diversidad. En vez de que haya algo homogéneo, ¿no? Sí. Muchas producciones, pero desde una mirada homogénea, no contribuye No mucho cambia nada a la tampoco. diversidad. Ajá. Claro. Entonces también mi productora estaba con esta lógica y lo que más bien hicieron fue que buscaron entre sus contactos personas que ya saben hacer cine para que nos asesoráramos con ellos, Ok, muy para bien. para que yo Ujú. planteara mis dudas como director, para que mi fotógrafo planteara también sus dudas, sonidista. Entonces eso estuvo muy rico, ¿no? Sí, claro. Y, y eso, digamos, hizo que con el tiempo identificáramos que sí era importante mi presencia.
en la película, Ajá. que se Sí, porque, volviera ese diálogo. sí, perdón por interrumpir. Me imagino que entonces que habían como dos diálogos, ¿no? El diálogo que que vemos nosotros por medio de la película entre tú y tu mamá y el diálogo que tuvieron ustedes detrás de cámaras, aprendiendo, asesorando. Sí, 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 y Ujú. convenciendo a mi madre, al grado de que mi madre, ella sabía que estábamos haciendo una película sobre ella, Sí, sí. y cuando yo llegué a mi comunidad y sentí que no me aceptaban con mi cámara, Oh. eh, Ujú, ella fue la que negoció y ujú. dijo, es que están haciendo una película sobre mí Sí. y ustedes son mi familia, son las personas con las que me relaciono, entonces pues tienen que aparecer, ¿no? O sea, se convirtió en la productora de su propia Local. película. Ajá, exacto. Sí, claro, qué bien, qué bien. ¿Podrías hablar un poco de esos instantes que vemos en la película? No quiero dar muchos detalles porque quiero que la gente en realidad tenga la experiencia de verla, pero me fascinan los documentales, personalmente son uno de mis tipos favoritos de cine. Escenas donde enseñas a tu mamá en la cocina, ya sea con sus amigas, sus hermanas, otras mujeres. ¿Cuál fue esa decisión de decir vamos a filmar a Hilda en Ujú, en su día a día ujú, para ujú. poder darnos esa, enseñarnos la fuerza que tiene ella como persona, como mujer, manejando su vida día a día? Ujú. Fue un poquito, mm, afortunadamente en México tenemos una discusión abierta Ujú. sobre cuál sería la forma de retrato digno sobre las mujeres, ¿no? Sí, sí. Eh, y por ahí salió que ya no, o sea, que había que también retratar a las mujeres fuera de la cocina, ¿no? Mm, Siempre está esta imagen de que solo están en la cocina, sí, claro. solo sirven en la cocina. Entonces yo estaba conflictuado con eso. Yo decía, bueno, claro, no quiero retratar a mi madre es algo más. Sí, Pero claro. resulta que la cocina era su lugar seguro. O sea, no estaba ahí porque históricamente la habían puesto ahí por ser mujer, sino porque era su lugar, su manera de recordar su Ujú, conexión con su pasado, con su cultura. O sea, tocar la masa, sí, preparar la sí. comida, era una forma de recordar a sus ancestras también, ¿no? A la abuela Rita. Ujú, Eh, y cuando me di cuenta de eso, pues también dije, bueno, vamos a retratarla en la cocina, pero no la estamos denigrando, no estamos diciendo la mujer solo puede estar en la cocina, ¿no? Entonces, digamos que también me solté, me relajé, ujú, ¿no? También siempre busqué o siempre he buscado en mis producciones que se dignifiquen a las personas, o claro. sea, que hagan cualquier tipo de actividad, pero que nosotros y nosotras quienes estamos detrás de la cámara les dignifiquemos. O Sí, sea, desde una persona que trabaja levantando basura en la calle, cualquier sea el trabajo que hagan, hay sí, que dignificar a esas personas, ¿no? claro. Entonces, digamos que también pasé por ese proceso de decir, me voy a relajar. La cocina, si la retrato en la cocina, no es malo. O sea, porque para ella su cocina es importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, el, el- el- además nos permitía saltar en distintos lugares la cocina, porque Sí. de repente estamos en la ciudad, después estamos en el campo, después Ujú. estamos... Hay un juego ahí, hasta quisimos hacer un juego de época, porque Mm, también durante la filmación encontramos la presencia de una abuela y de una sí, niña, sí, ¿no? sí. Y, y era como, wow, o sea, yo nunca me lo imaginé, ¿sabes? No fue como escribí el guión y entonces, no, Claro. apareció y era Ujú. como, pues vamos a aprovechar esto, ¿no? Y Sí.
y resulta que en la película se logra pareciera que estás viendo a Hilda de niña, en cómo Sí. está aprendiendo a hacer tortillas, en Ujú. cómo es la convivencia con la abuela, y después estás viendo a una Hilda adulta, ¿no? Con sus reflexiones de lo que le ha pasado como mujer, y qué piensa sobre ella, qué piensa sobre sus hijos, y qué piensa sobre, pues, la violencia misma, ¿no? Claro, claro. Y eso lo conseguimos en la cocina. O sea, si nos hubiéramos ido a lo mejor a otro lugar, posiblemente, no sé, hubiéramos conseguido otra cosa, pero no sé si hubiéramos logrado este dibujo de épocas, ¿no? Y de edades. Sí, sí, es cierto. Y mira, menciono la cocina no porque en realidad es algo que también me relaciona a mí como mujer, con mi familia, mi abuela, mis tías, y es algo que yo creo que de diferentes maneras nos vamos a conectar más con esta historia. Ujú. Pero también vemos a Hilda, tu mamá, trabajando, como digo, día a día, ciertas diferentes metas, retos, y es lo bonito de la película también que nos da ese balance, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, la retratamos dentro de su coche. Habían diferentes comentarios. Había gente que decía, bueno, es solo una mujer manejando, ¿no? Y yo les decía, no, No, es no, una mujer manejando. O sea, exacto. ella simbólicamente es su vida que la está manejando. Ella puede entrar cuando quiera a esa comunidad y puede salir cuando quiera de esa comunidad. Sí, Puede, eso sí es ajá. cierto, es cierto. Entonces, no es solo una mujer manejando, ¿no? Es una mujer manejando muchas cosas, pues, ¿no? Y creo que eso también fue muy bonito, porque a lo mejor hay gente que dice, no, pero es que, no sé, en Toronto desde hace 50 años las mujeres manejan. Bueno, sí, pero hay otras regiones en donde no. Pero si en Toronto no Toronto, es el mundo. ajá, pero si en Toronto desde hace 50 años manejan, a lo mejor esta película la vea una mujer de 70 años y diga, ah, me recuerda cuando yo empecé a manejar. Entonces, es muy simbólico, digamos eso. Sí, 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 claro, hay muchas cosas que en realidad simbolizan diferentes temas o cosas que en realidad si uno pone atención le van a significar algo a cada persona, algo diferente, ¿no? Quería hablar un poquito de la postproducción, Ujú, porque dijiste que había mitad y mitad en el crew. ujú. Yo sé que llevó 6 años en completar la película. ¿Podrías hablar un poquito del proceso de postproducción? ¿Qué diálogo tuvieron durante Claro. esa etapa? Ujú. Eh, Afortunadamente en esos 6 años, mi otro amigo que te mencioné con el que hicimos nuestra revista cultural en la universidad, Sí, sí. eh, yo fotografié dos de sus películas, pero luego él se ha enfocado también a aprender corrección de color. Oh, Y entonces resulta que mientras nosotros hacíamos mamá, él estaba ah, profesionalizándose en esta área, postproduciendo ya otras películas locales también. sí, sí. Y entonces eso también fue muy bonito porque entonces ya llegamos al final de la película con mi amigo, ¿no? Que quiero un chingo, él ya siendo un profesional sobre la Claro. corrección de color, ¿no? Entonces ese trabajo lo hicimos acá en Chiapas, en San Cristóbal, ¿no? Qué bien, qué bien. Y me llena mucha de alegría. Y como nos conocemos desde hace muchos años, fue muy fluido, digamos, la comunicación sobre hacia dónde llevar en cuanto a imagen, eh, las sensaciones, el color, la textura. A mí, yo no sé si se notó en la película, pero mi idea siempre fue como resaltar esa naturaleza que existe, ¿no? Ujú. Resaltar el color de la tierra, resaltar lo verde. Sí. Algo interesante es que esta película la hicimos con una cámara, pues digamos, semiprofesional, ¿eh? Porque es una cámara de fotos. O sea, Sí. ni siquiera es una cámara de cine, es una cámara Ajá. de fotos, eh, de estas con espejo. Sí, sí. Y entonces el material, digamos, no era,
no era tan, no nos daba mucho para poder mover la postproducción, ¿no? Okay. Si queríamos de repente levantar más alguna zona que quedó muy oscura, el Sí. material no daba tanto, ¿no? Okay. Pero pues este amigo ya, como te digo, ya se había profesionalizado y logramos hacer, según nosotros, logramos hacer una textura, una sensación cinematográfica como de filme, ¿no? Como de Sí, yo película, diría que sí. ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Ajá, y en ese sentido, pues decir, bueno, pero queremos conservar estos detalles, ¿no? Que se sienta esa tierra, que se sientan las flores, que se sienta el color de piel que tienen las personas que son protagonistas de esta película, ¿no? Sí. Y a nivel sonoro, tuve la oportunidad de trabajar con dos personas increíbles. Ujú, Uno es francés, se llama Martín de Torsi, ujú. que él nos hizo el diseño sonoro y Sí, también fue muy rico porque yo estaba ahí, es mi primera película y además nunca estudié diseño sonoro, ¿no? sí, sí. Entonces era como un diálogo constante ahí de que qué cosa quiero, ¿no? Y él es un maestro de que agarra el software y dice, ok, mira, aquí le quito, le muevo, Esto, esto, ¿verdad? esto. Ajá. Y hubo un momento en el que bromeábamos porque también, pues con las herramientas que hicimos la película, habían muchas cosas que salieron mal, digamos, ¿no? O sucias. Sí, sí. Entonces, pero él con su conocimiento de software, limpiaba y entonces él decía que hacía arqueología sonora. Ah, Porque, interesante. ajá, decía, es que estoy cavando, cavando tras capa hasta Claro, lograr sacar el sonido que nos interesa de todo esto, ¿no? claro, sí. Y, y estuvo muy bonito porque esta película no tiene música. O sea, no hay Eso iba a música. comentar, que quería también poner énfasis de que no es música, es sonido natural. Ajá. Y entonces intentamos construir la música a partir de ese sonido natural, a Sí, partir del sonido del fuego, de las aves, del viento, de las hojas. Esa era como nuestra música. Hubo mucha gente que me sugirió usar música, incluso música claro. tradicional de acá, Ujú. pero yo sentía que esta película no era de eso, que a lo mejor si metía música, hasta podría ser muy masculina. Ah, interesante. Y entonces para mí era como, no, 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 quiero que se conserve esa esencia femenina que transmite Hilda, pues, ¿no? Sí, claro. Eh, y de contacto de naturaleza, porque al final Ujú. ella habla de eso. Cuando Sí, hablamos de la abuela, es recordar esa relación de la abuela con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí esa era la música a construir, pues, ¿no? Y lo entendió muy bien también este compañero, Martín. ujú. Y ya después, para la mezcla, para salir en un sonido de cine, digamos, en estéreo y 5:1, Sí. lo hicimos con otra persona que yo ya había conocido hace muchos años en Ujú. los talleres, en los diversos talleres en que me Sí, apunté. sí, Conocí a Pablo Fernández Murguía, muy bien. que él vive en la Ciudad de México y también es diseñador y mezclador. Y tuve la oportunidad de trabajar con él y fue muy, como, también muy bonito porque creo que la relación que he construido con ellos es desde también esta lógica de que ellos saben que yo no sé, ¿no? Pero que quiero aprender y Claro. siempre me están como que explicando, sugiriendo, no, nunca hubo como de ninguno de las personas con las que trabajé que ya saben hacer cine, nunca hubo una postura de déjame, yo lo sé hacer, ¿no? Claro, Sino sí, dime como qué te gustaría y si no sabes, pues yo voy probando y me dices si eso te gusta, ¿no? claro. Y ese fue nuestro proceso de postproducción. Lo hicimos en diciembre del año pasado. O sea, ¿Qué acaba de pasar? sí, esta película se terminó así de postproducir, yo creo que fue el 10 de diciembre del Mm, 2021. Y enhorabuena. entonces apenitas estuvimos así para poderlo meter a la convocatoria de Hot Dogs Sí, y que sí. decimos, bueno, no vamos a quedar porque es un festival muy grande, llegan muchas películas de todo el mundo, pero siempre no nos queremos quedar con la espinita de, ay, lo hubiera intentado.
Sí, ¿no? claro, claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar para quitarnos esa espinita. Seguramente nos van a decir muchas gracias. Llegaron muchas películas, no pudimos incluir la suya, pero felicidades. Y no, resulta que así, 3 meses después de haber hecho, cerrado la postproducción de la película, nos dicen Sí. felicidades, están seleccionados para Hot Dogs. Wow. Sí, sí, Pues sí, sí. felicidades porque para mí fue una excelente selección. Como te digo, a mí me fascina mucho ese festival. Ah, pero es bonito ver el cine que se está creando en nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, y las diferentes historias, como dices tú, porque yo sé que en las notas que compartiste conmigo antes de hablar, hablas también de esta película ser parte del cine Tzotzil, Ujú. ¿verdad? O sea que también en amplificar ah, de dónde vienen estas historias, ¿no? Sí, pues es una forma de contrarrestar, digamos, lo que ha generado el racismo históricamente Sí, aquí claro. en Chiapas. El racismo ha hecho que neguemos nuestra historia, nuestra raíz. Ujú. Y yo lo viví, yo lo sufrí, yo negué mi familia. De hecho, creo que gran parte de lo que también yo considero una violencia que hice contra mi madre fue que también la negué. O Ujú. sea, porque se burlaban de mí por ser indígena o por no hablar bien el español, y mi mamá no habla bien el español, ¿no? Entonces, cuando habían reuniones en la escuela, yo no quería que ella fuera, ¿no? No le decía, o si le decía y ella decía que quería ir, yo me enojaba con ella, le decía, no, no, ¿para qué vas? Ujú. ¿No? Y es una forma de violencia que haces Claro. reaccionando de algo que también a ti te está afectando, que te está doliendo, ¿no? Entonces, yo quiero contrarrestar eso. Entonces, Ujú. yo quiero que mm, tengamos nuestra bandera alta de redignificarnos. Por ejemplo, nosotros, los tzotziles, somos descendientes de un pueblo grande que es la cultura maya, ¿no? Ujú. Y la cultura maya aportó muchas cosas al mundo, Claro. ¿no? Entonces, como que tratar de decir, o sea, ya de por sí nuestros antepasados han aportado muchas cosas porque son inteligentes, son capaces, tienen. Y lo mismo nosotros, los descendientes, tenemos también mucha inteligencia, mucha Claro. capacidad, y simplemente aprendamos a utilizar esas otras herramientas para Claro. hacer música, para hacer cine, para hacer ciencia, para hacer tecnología. Tenemos la capacidad. Entonces, eh, es eso, ¿sabes? Como que nos reconectemos con lo que Sí, somos, claro. pues, ¿no? Y por eso estoy en contra de la palabra indígena, porque lo Ujú. indígena sí, por lo menos aquí en Chiapas, ha sido para menospreciar, Sí, claro. como, es indígena, no entiende, Sí. ¿no? Entonces yo Sí. quiero contrarrestar eso y quiero decir, nos nombremos como somos tzotziles, tzeltales, tojolabales, triquis, yaquis, Ujú. lloremes, ¿no? Sí, Sí. es cierto. Yo vengo de Guatemala y es lo mismo. Somos descendientes de mayas también, pero hay de diferentes pueblos, ¿no? No es solo un gran pueblo. Ujú, ujú. Ah, y lo mismo también está pasando aquí en Canadá con los pueblos, cierto, como le decimos, indígenas, pero en realidad hay muchas naciones, Ujú, ujú, pueblos, ¿no? ujú. Y también se están reconectando aquí, se está abriendo el diálogo y eso es lo bonito de también de estos documentales que nos está forzando Ujú. a de dialogar más abierto, ¿no? Tener un diálogo más abierto, más cómodo o incómodo, depende de quién es, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, es bonito poder compartir esto contigo. Muchas gracias. Estaba aprendiendo bastante. Ya. Yo sé que ahorita viene el estreno nacional en México. Sí, ¿Cómo se siente eso? uf, se siente muy, es que Orgullo. yo estuve en Guadalajara el año pasado, Ujú. porque apliqué tienen un espacio ellos que le llaman Talents, son Ujú. para cineastas emergentes. Sí. Y yo apliqué porque vi la convocatoria y algo se movió dentro de mí. Dije,
no lo podía olvidar, ¿sabes? Como que, pero yo decía, no es para mí, o sea, yo no estudié en una escuela de cine, no es para mí, pero algo estaba, me quitaba el sueño, entonces dije, ya, bueno, ya, está bien, me meto al formulario, lleno, pongo mi información, lo mismo, no me van a seleccionar, pero ya me quité esto, ¿no? Ya no me va a molestar, y pum, me seleccionan, y me voy a Talent, y es ahí donde empiezo a conocer más gente, Qué bien. y conozco el festival. Y de hecho fue ahí donde me hablaron de hot dogs, donde me Ah, dijeron, sí. aplica a hot dogs. Y yo así, bueno, no sé qué es hot dogs, ¿no? Pero bueno, está bien. Y ya cuando llego con mi productora acá, le digo, es que me dijeron que podríamos aplicar a hot dogs, sí, es el... pues no sabía, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero lo que me dejó Guadalajara me gustó mucho, ¿sabes? Ujú. Como que me sentí ¿En una comunidad? como en una comunidad, exacto, ¿no? En Sí, donde dices, ay, no manches, es más grande de lo que yo había visto, ¿no? sí. Entonces dije, me gustaría volver, como que Mm, quiero volver. Incluso le dije a mi productora, vamos a aplicar a Guadalajara, me gustaría estrenar en Guadalajara. Y sí, pum, se hizo. O sea, se hizo Hot Dogs, se hizo Guadalajara. Es como, y es un no, festival internacional de cine, ¿no? sí, es uno de los, Es yo creo que prestigioso. es el más viejo de México, va a cumplir 37 años como festival. Sí, imagínate. Entonces, y aparte, es uno de esas cosas que ha construido Guillermo del Toro con muchas Mm, personas, sí. ¿no? Ujú. Pero es como cuando él habla de que los cineastas y las cineastas tendríamos que pensar en los que vienen, ¿no? ¿Qué espacios les dejamos? Sí, sí, ¿Cuál es el camino que vamos a ir abriendo para que esas personas también luego lo caminen si sí, quieren, claro. porque si no pueden buscar otro camino? Ujú. Y el festival, en alguna de sus charlas, él lo nombró como ese lugar o que él soñó y abrió para los demás, ¿no? Sí, Entonces, poder llegar y decir, claro, esto es un logro de alguien más que también ama el cine sí, y poder claro. estar ahí, pues sí, te sientes muy, muy contento, ¿no? Sí. Ah, estoy curiosa si va a ir tu mamá al estreno. No va a ir, no va a ir. Yo le dije, pero Mm, ella es como, ¿tiene su trabajo? Porque tiene se su nota trabajo. que es muy responsable. Sí, su trabajo, o sea, para ella es como, pero ni siquiera es el trabajo, ¿sabes? Es lo que hay dentro de ese Sí, trabajo, que es su sí, convivencia con las mujeres, claro. ¿no? Porque muchas Ujú. veces el trabajo le cansa, le fastidia, porque hay muchas cosas burocráticas, pero Claro. la relación que tiene con las mujeres es lo que a ella le fascina. De hecho, ella cuando se jubile, le faltan 5 años, Mm, su deseo es poner un consultorio. mm. O sea, para poder seguir Para poder en la seguir. misma, en la misma dinámica, pero con Claro, sus horarios, pero sin no perder ese espacio de diálogo y de construcción que tiene con otras mujeres, pues, ¿no? claro, es su comunidad también, solo que Ajá, se ha expandido a varias regiones. sí. Entonces, pues no, ella no quiere ir. Ya le dije que en la de San Cristóbal, cuando yo la presente aquí, no No va a poder. falta. Ajá, Qué sí. bien. Pero ¿ha podido darte algún comentario con respecto Ujú. De la al película, mira, proyecto ya realizado? sí, de hecho esto es muy interesante. Nosotras no habíamos tenido tiempo de conversar, de Mm, expresar nuestras emociones. La película nos abrió esa oportunidad. sí, sí. Y de hecho, las cosas que yo digo en la película nunca se lo he dicho. O Mm, sea, esos comentarios que yo vierto en la película nunca se lo he dicho. ujú. Y en enero, eh, que ya pude organizarme con ella, de que ella tuviera tiempo y le fui a presentar la película ahí en su casa, ¿no? Me llevé mi computadora para que pudiera verla así en grande. Sí. Por primera vez escuchó lo que yo había confesado, digamos, en la película, ¿no? Entonces también fue muy, como, muy bonito porque creo que somos hasta ahorita incapaces de hablarnos frente a frente y podernos decir las cosas, Mm, pero la película ha hecho posible eso y creo que
pues no sé si se ha abierto una puerta o se ha roto una pared, pero la sensación es esa, ¿no? De Sí, que sí, estamos, ¿no? Como cada vez más cerca, ¿no? sí, claro. Y eso me gusta, aunque claro, para ella, pues ha hecho tantas cosas esta mujer que dice, bueno, te faltó contar esto, te faltó Sí, contar sí. lo otro, te faltó decir que esto, ¿no? Mm, Y me dice, pero después hacemos otra película. qué bien, qué bien, Sí, qué bien. entonces está muy contenta con la película, ¿no? Pero pues también es cierto que ahorita estamos en un momento de demasiada visibilidad. Sí, Entonces, uff, también se generan los también es chismes. bastante, ¿no? Sí, Sí, ya es otra cosa. también se genera mucho chisme, ¿no? Sí, eso sí es lo interesante que en realidad nosotros como audiencia no necesariamente pensamos en eso, ¿no? Ujú, Lo que ujú. pasa con las personas cuyas historias han compartido con nosotros, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces estoy tratando también como de cuidar un poco, ¿no? Porque es eso, venimos de un lugar en donde históricamente también se ha saqueado, digamos, ¿no? Ujú. Las imágenes de las personas. Y Sí, entonces existe esta idea de que, seguramente se está haciendo millonario con esa película, ¿no? sí, o sea que la perspectiva es muy diferente, ¿no? Sí, 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 eso es otra cosa también de navegar con delicadeza sí, también, ¿verdad? pero Pero lo pues ahí importante andamos. es de que se realizó y ya el proyecto tiene su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y antes de, porque estoy viendo en el tiempo, no te quiero quitar mucho tiempo, pero va a estar en Guadalajara. ¿Qué día se estrena? Porque el festival es de 10 a 18 de junio, ¿no? La película se estrena el día 16 de junio en la Cineteca de Guadalajara, en una sala que se llama Guillermo del Toro. Uh, muy bien. Va a ser el estreno si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Ok, muy bien. Pero Lo si voy a me apuntar. equivoco, creo que va a ser a las 8. Pero entre esas horas. Voy a poner la conexión a la página. Ajá. Muy bien. Y ya luego habrán otras dos funciones más, el Ujú. día 17 y el día 18 en distintos lugares, que de hecho ahí se puede consultar en la página Del del festival. festival. Sí. Y para seguir lo que pasa con la película, ¿tienes alguna página web, la película, o redes sociales? Sí, tenemos pues el Facebook, Sí. que aparecemos como Documental Mamá, Ujú. y tenemos el Instagram, que también aparecemos como Documental Mamá. Sí, Y ya para las páginas, la página web es documentalmamá.com muy bien. y ya, esos serían los lugares. Ok, muy bien. Pues seguimos la pista por ahí y muchísimas gracias de nuevo. Todo un Muchas placer. gracias a ti. Es muy bonito eh, sentir este espacio, porque a mí me ayuda también para reflexionar sobre lo que hago, ¿sabes? Sí, sí, Porque al final es como, yo no hago las cosas para mí, me gusta que la gente lo vea. exacto. Y si no lo ven, como que siento una especie de fracaso, ¿sabes? Como que digo, bueno, a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Mm, Pero si se genera un interés y se generan espacios para compartirlo, pues yo me siento más motivado, pues, ¿no? Yo así como, sí, claro. quiero hacer la otra película, quiero hacer otra, ¿no? Sí, Sí, también ese es mi motivo, porque si algo también me interesa a mí, quiero que otras personas sepan por qué, ¿no? ujú, Y también apreciar lo que yo aprecio, no solo de tu proyecto, pero de otros también, ujú. que me gusta apoyar. Sinceramente, muchas gracias. Bueno,